Entonces, miren, esta diapositiva que habíamos preparado justamente para reforzar un poco el concepto de segunda víctima, porque escuchamos incluso en las preguntas ahí que les hacía ruido que no se había visto en la clase. Entonces tenemos, en el contexto de oncología, las enfermeras que administran quimioterapia están expuestas a un alto nivel de responsabilidad clínica, ya que manipulan fármacos de alto riesgo con potenciales efectos adversos graves. Cuando ocurre un evento adverso, como una extravasación o un error en la administración, la enfermera puede convertirse en una segunda víctima. ¿Por qué? Porque al experimentar consecuencias psicológicas intensas como culpa, todo lo que veníamos hablando, ¿cierto? Ansiedad, temor a represalias, ustedes muy bien lo nombraron, pérdida de confianza profesional, o sea, yo dudo de que soy capaz o de que lo hago bien o que simplemente se me olvidó, estrés emocional. Este impacto no solo afecta su bienestar personal, sino también su capacidad de continuar brindando cuidados seguros y humanizados. Mira qué importante esto. O sea, dudar de la capacidad que yo tengo de otorgar cuidado, que es mi rol principal. El reconocimiento institucional de la figura de la segunda víctima en este ámbito es esencial para establecer protocolos de apoyo, contención emocional y aprendizaje sin castigo, favoreciendo una cultura de seguridad y resiliencia dentro del equipo de salud. O sea, lo que estábamos hablando. El apoyo por parte del equipo, por parte de la jefatura, por parte mía también, porque también yo soy partícipe de este equipo, es fundamental. Y cuando ocurren este tipo de situaciones, sobre todo en un área de quimioterapia donde sabemos que cualquier proceso que manejamos es de alto riesgo, riesgo para el paciente como riesgo para nosotros como profesional, efectivamente el cuidado no está solo enfocado en el paciente, que ya sabemos que puede haber un tema de salud, ¿cierto? Sino que también en ese enfermero que pasó por esta experiencia. Lo mismo que nos contaba aquí el colega de lo que le pasó de la experiencia. Entonces, este concepto de segunda víctima es fundamental que se maneje en todos los equipos de quimioterapia o de oncología en sí, de manera que podamos reforzarlo y velar porque no se caiga en esto. Solo contarles que este concepto no lo creamos nosotros, viene más o menos estudiado entre las escuelas de medicina hace rato, hace un par de décadas atrás, de la década de los 70, 60, por ahí recién, venía el origen de este segundo concepto que ellos como médicos se dieron cuenta que ellos se catalogaban como una segunda víctima cuando ocurría algún incidente traumatológico dentro de un pabellón de cirugía o de alguna situación, y que después se extrapoló a otros artículos hacia más profesionales que no solamente son médicos, ¿ya? Entonces, tenemos un respaldo, tenemos un respaldo, Aquí está el compartir. vamos a dejar de compartir. Ya, Oigan, vamos, el grupo 2. vamos al grupo 2. Hola, yo voy a exponer, pero Camila me va a compartir el documento. ¿Empiezo? Sí, sí, dale. Ya, el caso clínico es el Portacat no funcional con signos de infección. El paciente es un hombre de 62 años con un adenocarcinoma gástrico en quimioterapia paliativa. El acceso vascular es un reservorio subcutáneo en la región torácica derecha instalado hace 8 meses. Hace 14 días fue su última sesión de quimioterapia sin incidentes. La situación actual es que acude a la unidad de quimioterapia para nuevo ciclo. Al intentar la punción con aguja Uber se evidencia imposibilidad de obtener retorno venoso, eritema, calor local, sensibilidad a la palpación en la zona del reservorio y una temperatura axilar de 38,2 grados Celsius. Las preguntas para la discusión clínica, nosotros las desglosamos de a uno, Ya. ¿ya? La uno es cuál es la sospecha clínica y conducta inmediata como profesional de enfermería. Primero voy a, a destacar que, así como en el caso, es que nos sorprendió que la funcionara con todo ese contexto, pero ya que la funcionó, bueno, en la sospecha clínica y su conducta inmediata como profesional de enfermería.
la sospecha de infección. Ahí sería retirar la aguja tipo Uber y no intentar una nueva punción. Delimitar el eritema. Nosotros habitualmente usamos con un plumón. Aplicar compresas tibias como medida de confort. Solicitar la evaluación por el médico tratante. Administración de antipiréticos según indicación médica, verificando después la respuesta al antipirético. El control de signos vitales, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la oximetría de pulso, la frecuencia respiratoria y la temperatura. El interrogatorio dirigido de signos y síntomas previos. Realizar educación al paciente respecto de signos y síntomas del proceso infeccioso relacionado al CBR e informar pasos a seguir en su situación actual. También recurriríamos a la ficha clínica, en donde trataríamos de indagar la evolución de manipulación en el ciclo previo, las condiciones del catéter, si tuvo retorno venoso, si se realizó con técnica estéril y se retiró el invasivo adecuadamente, si se registró la evaluación médica previa al ciclo de quimioterapia y exámenes sanguíneos previo al nuevo ciclo de quimioterapia. ¿Vamos por preguntas? Sí, vamos por preguntas. Sí, continúo con la 2. Ya. En la 2 es ¿cuál es el protocolo de manejo frente a un reservorio posiblemente infectado? Bueno, no funcionar. Solicitar evaluación médica inmediata, exámenes sanguíneos con enfoque en hemograma y parámetros inflamatorios. El equipo tratante posiblemente solicite una interconsulta a cirugía para retiro del CBR con orden de cultivo. Interconsulta de infectología para la elección de terapia antibiótica. Pueden también solicitar una eco de partes blandas. Esta podría en ocasiones se difiere el retiro del CBR hasta resolver el cuadro infeccioso, ya que al momento del retiro de un CBR con signos de infección se puede generar una descarga séptica. Gestionar ingreso a servicios hospitalizados para manejo de cuadro infeccioso y una vez hospitalizado, gestionar interconsultas realizadas, guiar al paciente y familia, administración de tratamientos según indicación médica, hemocultivos periféricos en este caso, iniciar los antibióticos empíricos según la indicación médica, seguimiento del paciente en cuanto a resultados de exámenes sanguíneos realizados, las imágenes y los pasos a seguir según los resultados. La pregunta 3 es, ¿se debe insistir en el uso del POR? ¿Por qué? No, se puede llegar a una bacteremia en caso de infección, aún se mantenga limitada al CBR. ¿Y qué medidas tomarías con respecto al esquema de quimioterapia programado hoy? Bueno, se buscará su reprogramación según indicación médica y una vez que se resuelva el cuadro infeccioso, debe tener pase de equipo de infectología de resolución de cuadro infeccioso, evaluación por el tratante y nueva interconsulta cirugía para instalación de un nuevo acceso venoso o otro CBR en el hemitórax contralateral o en su defecto un PICLAN para continuar con el esquema de quimioterapia. Ese era Sí, nuestro caso súper. clínico. Sí. ¿Lo vas a compartir? Sí, Ay, ok, dale. perfecto. Oye, ay, se me perdió la persona que estaba hablando. Nati, Natalia. no sé, yo no tengo nada que corregir ni agregar. No, este caso Está era un completo. poco más Sí, objetivable, no era tan... Sí, sí. sí, entonces, claro, acá nosotros pusimos como, sí, como recordatorio, en el fondo. Este PPT que estamos viendo se los vamos a mandar ya para que lo tengan. Como recordatorio, que en el fondo un catéter central, en este caso para quimioterapia, debe cumplir con requisitos de manejo, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Instalación.
cumplir con los criterios de instalación, cumplir con criterios del uso y del manejo de la asepsia que se debe ocupar en él, es sumamente estricto. Y si nos enfrentamos a un caso donde hay una posible infección o ya de frentón los exámenes nos confirman una infección, efectivamente todo lo que ustedes mencionaron se debe realizar. Y nosotros como enfermeros, especialistas en este caso, tenemos la facultad de decir, debemos correr este ciclo, debemos reagendarlo, debemos cumplir los criterios de que el paciente ya haya pasado el proceso infeccioso, ya estemos y que tenga una evaluación médica detrás que nos garantice que está en condiciones de recibir un ciclo de quimioterapia. O sea, nosotros sí podemos decir no, por ejemplo, a administrar un tratamiento, a pesar de que a lo mejor hay veces que el mismo paciente o la familia también nos insistan en, en que no se pierda la quimioterapia o el ciclo. Pero en este caso, efectivamente podemos caer en una bacteriemia que puede tener resultados fatales si no lo tratamos correctamente. Juan Camilo, dele amigo nomás. Tengo la duda con el respecto a la punción, porque si vemos que un catéter, nosotros visualmente y a la anamnesis vemos que está infectado, nosotros deberíamos tener el protocolo de tener todo preparado para hacer inmediatamente los cultivos pertinentes, porque tiene que ser cultivo central y cultivos periféricos. Sí, Sí, Así que en ese sentido el catéter debería funcionarse, pero no con la intención de ocuparlo, sino con la exacto. intención de ver que hay retorno venoso para hacer el cultivo. Y lo otro, si ya no hay reflujo, bueno, en todo caso se le va a avisar al médico, el catéter se retira y debería hacerse cultivo de punta. De marca. sí, justamente. Sí, Sí, tal cual. que si eso no estaba agregado, agreguémoslo al documento. Muy bien, buena acotación. Acá, como le dijo la feña, es solamente mostrarles que en todas las instituciones están protocolizados el manejo y mantención e instalación, ¿cierto?, del catéter en todas las instituciones, perdón, pásale a la otra. No, ahora sí, ya. En todas las instituciones debería estar protocolizado qué hacer en caso de complicaciones y manejo, en el caso de que un catéter emigre, se desconecte, que no sé, que el dispositivo médico falle, en caso de que exista obstrucción, ¿cierto? O en caso, como bien aquí les hicimos, les copiamos y les pegamos, la verdad, de parte de nuestro protocolo, qué hacer en caso de que haya infección, la parte más grande, no en detalle, qué hacer. En el fondo, si es local, en el sitio de inserción, alrededor de la cápsula de reservorio sistémico, cuando puede haber una sospecha de infección como eritema, calor, supuración, hipersensibilidad, inflamación, no se deberá pinchar ese reservorio y se avisará al médico. En el fondo no se puede usar, pero en el caso de que, como bien mencionaba Camilo, solamente para hacer exámenes, ¿cierto?, de diagnóstico. En infecciones sistémicas también se realizarán hemocultivos de reservorio, en estos casos hay que cambiar aguja. Claramente el paciente estaba con 38 fiebre, así que sí era sistémico. Y cambio aguja en el fondo para, a lo que se refiere es con los hemocultivos periféricos. Y después ya en pabellón el de Maggi. Bien, súper. Muchas gracias por la Vamos, tarea. Vamos por la tercera. Yo prefiero compartir. Ok. ya. A ver. Ahí está. ¿Se ve, cierto? Sí. Ya. A nosotros nos tocó el caso clínico 3 de administración urgente de quimioterapia sin acceso funcional. Ay, me fui muy para abajo. Paciente hombre de 45 años con diagnóstico de linfoma difuso de células grandes B y el esquema es un R-CHOP día 1 que incluye drogas vesicantes. La situación, acceso anterior, PICLINE retirado por trombosis hace una semana, Portacat aún no instalado, vía venosa periférica no adecuada, tiene venas colapsadas tras múltiples intentos. Médicos indican no posponer la quimioterapia debido a la rápida progresión. En la pregunta 1, bueno, antes de hablar, nosotros lo hicimos en base a la experiencia que tenemos en nuestro centro, que es FAR.
como lo hemos manejado, porque esto igual se ha presentado anteriormente. Súper. Ok. ¿Qué vía vascular se deberá priorizar en este caso? Advertir a médico tratante el potencial vesicante de las drogas doxorubicina y vincristina incluidas en este protocolo. En este caso, debido al apremio de iniciar rápidamente la quimioterapia como enfermera especialista en oncología y según nuestra experiencia en FAL, recomendamos iniciar la administración del anticuerpo monoclonal rituximab por vía periférica calibre 22 en la extremidad contraria a donde se produjo la trombosis, evitando los pliegues y asegurando su permeabilidad y correcta instalación. Consultar al paciente si hay presencia de dolor o aumento de volumen, enrojecimiento en la vía que se instale, previa a la administración de la quimioterapia, asegurando que quede correctamente instalada. Y a la vez de iniciar este rituximab en primera instancia, realizar las gestiones al mismo tiempo para el trámite de la instalación del catéter con reservorio urgentemente en pabellón, para luego administrar la segunda parte que sería el CHOP una vez instalado, que es donde están las drogas vesicantes. ¿Sigo con la 2 o...? Sí, continúa nomás. Ya. La pregunta. Después dice, ¿qué riesgo implica administrar R-CHOP por vía periférica? Riesgo de ocurrencia de eventos adversos asociados a la administración de quimioterapia por vía periférica, tales como extravasación de drogas vesicantes con daño tisular incalculable. Incluso puede haber necrosis y o pérdida de movilidad de la extremidad afectada con una droga vesicante. Lo menor sería una flebitis, cierto, celulitis, trombosis y dolor asociado a esto. Esto también, cuando hay una extravasación, conlleva un aumento del costo para el paciente y también a un retraso en la continuidad de la administración de la quimioterapia, debido a la imposibilidad, ¿cierto?, de tener un acceso venoso central. ¿Qué tipo de coordinación interprofesional es necesaria para asegurar el acceso? En nuestro caso sería solicitar interconsulta al oncólogo tratante para instalar el reservorio por el cirujano en pabellón, tramitar la interconsulta, nosotros la entregamos al secretario del servicio en horario hábil, actualizar los exámenes de coagulación y plaquetas, coordinar con enfermera de pabellón la disponibilidad y horario de instalación, hay que avisar, por ejemplo, cuando los pacientes tienen aislamiento, etcétera. Solicitar que venga el catéter puncionado, porque lo punciona inmediatamente cuando lo instale el médico en pabellón, para agilizar la administración del resto de quimioterapia. Avisar el ayuna que debe cumplir al personal de nutrición, ¿cierto? El paciente debe estar en ayuna para instalar el catéter. Y coordinar la necesidad del uso de control de rayo por instalación, que eso sería con la enfermera de pabellón. La pregunta número 4 dice, ¿qué indicaciones de bioseguridad y EPP se deben reforzar en este contexto de urgencia? Supervisar el uso obligatorio de elementos de protección personal durante la administración y manejo de quimioterapia. Guantes, mascarillas con filtro, como mencionaban nuestros compañeros, uso de antiparras, cofia, pechera y cubre calzado. Manejo correcto de reas, uso del basurero rojo para la eliminación de las drogas, el doble chequeo de la administración de drogas por enfermera con el protocolo de indicaciones médicas. Nosotros hacemos doble chequeo de administración de quimioterapia con otro colega, OTENS, y además doble chequeo de la programación, eso incluye la programación de la bomba. Así que por eso lo puse ahí las dos juntas. El manejo de técnica aséptica durante la administración de quimioterapia, coordinar la correcta distribución de pacientes en sectores libres de personal embarazado para evitar la exposición a ácidos tóxicos. En particular en el MQ tenemos el coordinador, cuando él va ingresando los pacientes, tiene un sector asignado para las TENS, por ejemplo, que están embarazadas. Entonces ahí en ese sector no deja pacientes que ingresen para quimioterapia. Supervisar el uso adecuado de precauciones estándar para el manejo, en el caso de los TENS, de la diuresis, cómo se mide la diuresis durante la administración de quimioterapia, para la eliminación, que usen guantes y lavado de manos durante la eliminación de la orina. La última pregunta dice, ¿cuál es el rol de enfermería en asegurar la continuidad y seguridad del tratamiento?
Vigilancia continua del paciente durante la administración de la quimioterapia y del acceso venoso también del paciente. Supervisar el uso correcto de los EPP y el manejo de REAS. Gestionar adecuadamente la preparación de las drogas según el horario de instalación del catéter en pabellón y según su vigencia. Y la mantención, por ejemplo, si las drogas tienen una vigencia de días, verificar si hay que almacenarlas en el refrigerador o a temperatura ambiente. Educación al paciente sobre la quimioterapia y los riesgos durante su administración. Orientar al paciente antes de iniciar la infusión de rituximab para que informe cualquier síntoma como prurito, eritema, disnea, calofrío. Realizar el doble chequeo de infusiones con el protocolo de indicación médica por otro enfermero o TENS y el doble chequeo de programación de la bomba. Solicitar el control de signos vitales a TENS durante la primera hora de administración de rituximab para vigilar hipotensión y otras reacciones asociadas a la infusión. Vigilar reacciones adversas a la infusión o alérgicas durante y posterior a la administración. Frente a la aparición de reacciones adversas infusionales, detener la infusión, controlar la sintomatología según el protocolo institucional, solicitar un control de signos vitales, avisar al médico tratante. Ahí se administran los medicamentos según el protocolo. Reiniciar la infusión a la mitad de la velocidad de la administración y luego de media hora que ya desaparecieron y se controlaron los síntomas, se vuelve a reiniciar. Notificar en caso de haber un RAM, ¿cierto?, en el sistema de reporte de eventos adversos. Involucrar al resto del personal de salud, TENS, nutricionistas, kinesiólogos, en el proceso de administración de quimioterapia. Por ejemplo, no se puede, el paciente hay que educarlo bien para realizar su quimioterapia si está administrándose sobre todo por la vía periférica para que el kine no vaya a hacer ejercicios que vayan a aumentar el riesgo de que se vaya a salir la vía. Otorgar un ambiente de tranquilidad y confianza con el paciente para disminuir la ansiedad durante el proceso e involucrar a la familia en el proceso. Ese era nuestro caso. Perfecto. Súper, creo que está súper completo, la Sí. verdad. Ahí, espérame, una consulta. Chicas, gracias a Maca. Entiendo, yo sé entonces que hicieron el mismo, ¿cierto? Y lo que Y pasa es que están mal enumerados, entonces previo a ese hay otro caso clínico que es el tercero. Lo que pasa es que eso, el tercer caso, dice 3, caso clínico 2, dolor y enrojecimiento en brazo con Piglen. Y el cuarto es este, pues el de administración urgente de quimioterapia sin acceso funcional. El que dice caso clínico 3. Claro, pero está es el como 3. confuso, pero es el caso clínico 3, es el 4. Po. Si te fijas, hay 3 más arriba, pero bueno, son cosas que pasan. No, pues es que pusieron la numeración, pero como dijeron caso clínico 3, nosotros hicimos el 3. Pues. sí, sí, sí. Claro, es que los leyeron y bueno, pero Oye, y Felipe también tiene la misma situación. es que Felipe está en nuestro grupo. Ya. Nosotros somos Claro, los estoy que en el mismo componemos grupo. el. Claro. Entonces, por favor, Maca, si puedes descompartir. Ya. Los chicos, igual me gustaría que compartieran, independiente que el grupo anterior. Sí, por supuesto. Vamos a em, nuestro trabajo, así podemos comparar también, pues, obviamente. Ahora, de hecho, Hagamos la retroalimentación juntas. sí, no, solamente para aclarar. Bueno, ahora los chiquillos van a mostrar lo mismo. Sí, Sí, ya por de acuerdo. eso. Sí, Sí, ahí perdón. comentémoslo. Eso, mejor. Yo también estoy de acuerdo. Ya, chiquillos, bueno, como ustedes ya conocen el caso clínico, esta es la administración urgente de quimioterapia sin acceso funcional, un hombre de 45 años con linfoma difuso de células grandes B, que tiene como esquema un R-CHOP, que obviamente esto es en día 1, generalmente se administra en un día. Que incluye drogas vesicantes. La situación, bueno, tiene antecedentes de un acceso anterior, un Piglen que fue retirado por una trombosis hace una semana, tiene indicación de un Portacat que aún no ha sido instalado, cuenta con una vía venosa periférica no adecuada, ya que tiene venas colapsadas tras múltiples intentos, y los médicos indican no posponer la quimioterapia debido a progresión rápida.
Dentro de las preguntas, entonces, la primera es, ¿qué vía vascular se debería priorizar? Bueno, nosotros discutimos el caso y la verdad es que dentro de estos antecedentes que se habían expuesto, decidimos que lo ideal para la urgencia de este caso es la instalación de un catéter venoso central, ya sea por médico residente o por anestesista, tras la realización de una interconsulta pertinente. Tras la multipunción del paciente, idealmente no deberíamos optar por otro PICLIN ni por una vía venosa periférica por este antecedente de trombosis reciente que predispone al usuario a presentar un nuevo evento de este tipo. La segunda pregunta dice, ¿qué riesgos implica administrar R-CHOP por vía periférica? Bueno, aquí como se van a administrar drogas de tipo vesicantes, que son tres, la ciclofosfamida, la doxorubicina y la vincristina, al administrarse por esta vía venosa periférica existe un alto riesgo de extravasación, por lo tanto también de que se pueda producir una flebitis química que puede evolucionar a una necrosis. Y al ser un esquema de corta duración, en caso de no lograr la instalación de de un acceso venoso, no, aquí lo notamos más, pero de un acceso venoso central se prefiere una vía venosa que sea de bajo calibre, número 22 o número 24, es una buena indicación para un acceso venoso difícil o frágil, tras educación al paciente con respecto a cuidados de este acceso y estricta vigilancia del invasivo en búsqueda de signos de extravasación. La tercera pregunta dice, ¿qué tipo de coordinación interprofesional es necesaria para asegurar el acceso? Dentro de esto incluimos una interconsulta anestesista o a médico residente para instalación que idealmente sea bajo ecógrafo de un acceso vascular que permita la administración de este tipo de drogas. Y en este caso, obviamente, como lo que esperamos es cubrir la urgencia de iniciar la quimioterapia lo antes posible, hablamos de que si no se podía un catéter venoso central, también podríamos evaluar el PICLIN pensando en esta urgencia, o una vía venosa bajo ecógrafo, pero idealmente que fuese no en la extremidad que presentaba este antecedente de una trombosis. Luego también se debe coordinar la comprobación del invasivo con radiografía de tórax, ya que en todos lados no siempre lo hacen con un portátil, sino que los derivan directamente a la unidad de imagenología. Coordinar además con médico tratante la autorización para administrar la droga en más tiempo del estipulado en protocolo, considerando que el calibre periférico y la fragilidad del capital venoso se ve en riesgo. Esto en caso de que optáramos o solo contáramos con una vía venosa periférica de bajo calibre. Pensando, por ejemplo, en una número 24 que a lo mejor pudiese no dar el goteo adecuado y que pudiese colapsar en el fondo el capital venoso. Y solicitar apoyo al equipo de enfermería para extremar medidas de supervisión y apoyo técnico en la instalación del invasivo en caso de optarse por una vía venosa periférica. La pregunta número 4 dice, ¿qué indicaciones de bioseguridad y EPP se deben reforzar en este contexto de urgencia? Utilización de todos los elementos de protección personal indicados. En esto se describen antiparras o escudo facial, pechera desechable impermeable con puño, el uso de doble guante de nitrilo, cubre calzado, mascarilla con filtro, ya sea N95 o P100 y cofia. Y además, tras el alto riesgo de extravasación, tener disponible un kit de derrame de citotóxicos, educación y refuerzo de personal al paciente con respecto a la eliminación de excretas del paciente durante la administración de su quimioterapia, y además la eliminación según REAS en contenedor de alto riesgo de desechos citotóxicos. La quinta pregunta dice, ¿cuál es el rol de enfermería en asegurar la continuidad y seguridad del tratamiento? La verdad es que quisimos acotar porque obviamente tenemos muchas funciones con respecto a esto y pusimos velar por la instalación de un acceso venoso seguro, que es nuestra principal función en este caso, gestionar la administración de la quimioterapia en la fecha indicada para evitar el retraso de su tratamiento y posible vencimiento de las drogas, vigilancia estricta por parte del equipo de enfermería con respecto a signos de extravasación y flebitis, verificar la permeabilidad, el retorno venoso del acceso antes de iniciar cada infusión y en caso de filtración por el sitio de inserción, retirar de inmediato y reportar por derrame porque también cuenta como un derrame citotóxico. No olvidar la vigilancia de eventos adversos asociados al tratamiento administrado. Educación al paciente y su familia con respecto a los signos de alarma de extravasación y dar aviso inmediato ante cualquier molestia, enrojecimiento, aumento de volumen, induración, dolor o filtración del invasivo. Además, educar con respecto a no movilizar la extremidad en caso de elegir vía venosa periférica. Y finalmente, velar por la seguridad del paciente, informando oportunamente a médico de difícil acceso venoso y evaluar, diferir tratamiento en caso de no contar con uno, por supuesto para no poner en riesgo al paciente. Eso, gracias. Estupendo, estupendo, estupendo. Oye, Yo solo... tengo una acotación. Ya, sí, yo también. A ver, Cachipún, ¿quién lo dice? Gané. Mira, la respuesta es la misma porque trabajan donde mismo. El enfoque está perfecto. Manténganlo así, un 7. ¿Por qué? Porque en el fondo tienen todos los recursos y situación de que se plantea el problema en el FALP. Para las chiquillas que no trabajan en la FALP, cuando no se tiene acceso, no se pone.
no se pone quimioterapia. Es como esa la única, es una gran diferencia. En este Sí. caso sí, en todos los otros casos que no, no, y no se pone, no se pone, no se pone, y no se pone. Ya. Y claramente se reagenda. Lamentablemente el paciente ese día, no sé, usaremos los medicamentos, buscaremos otro paciente para que no perdamos esos medicamentos, Mm. y se reagenda en el fondo para asegurándole que tenga tal cual, un catéter en el fondo reservorio, o PICC-line, en el caso nuestro no, porque está como descartado por haber tenido un antecedente de trombosis y que eso no iría. Solo ahí la mascarilla con filtro N95, la N95 solamente para su especificación técnica, solo como para administrar, o sea, estar para aislamiento por aéreo. Claro, es que en la clase aparecía como en el 95, pero nosotros sabemos que se ocupa la P100. Aparecía Perfecto. en un Entonces, ladito por ahí. muy bien que no nos hayan hecho esa Mm, acotación, porque la gracias. N95 no es para administrar medicamentos, así que eso borrémoslo en rojo. Y le voy a pegar a la profe que escribió ahí. Lo voy a borrar mejor para que los chicos no tengan esa Bueno, información. mi acotación iba como iba por el mismo lado. Ah, viste. Sí, iba por el mismo lado, pero yo incluso sería como más exigente independiente del lugar donde nos encontremos, ¿ah? Porque, insisto, la enfermera especialista tiene la capacidad y tiene la responsabilidad también de velar, obviamente, y tener una abogacía por el paciente, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una situación de riesgo donde tengo un paciente que tiene un acceso, o sea, un capital venoso con dificultad, donde yo sé que tengo un riesgo de que pueda ocurrir una extravasación, que pueda ocurrir un derrame, que pueda ocurrir un daño para el paciente, yo debo decir que no. Independiente, o sea, porque una cosa es que la indicación diga, no, no podemos retrasar el tratamiento, pero tampoco, o sea, no podemos perder el norte de decir, nosotros jamás debemos generar un daño al paciente, ni siquiera tácito, ni siquiera potencial. Entonces, sí debemos decir no, debemos reagendar, debemos, en el caso de ustedes que a lo mejor tienen la opción de poder generar el catéter, a lo mejor el mismo día o al día siguiente, evidentemente hay que hacer las gestiones para que se haga lo más rápido posible y el paciente pueda tener acceso a su tratamiento, pero definitivamente intentar funcionar a un paciente que ya sabemos que no tiene un buen capital venoso, no es una posibilidad. O sea, debemos decir no. Eso. Muchas gracias. Súper bien, gracias a ti. Y nos queda un caso, ¿no? No, pues, porque Ah, que verdad. no se hizo nada. Ya. Entonces, Pero habíamos hablado de la Yo tengo vía. una duda, sí, tengo una duda, porque el Sí. paciente le detectaron la trombosis hace una semana del PICC-LANE, Ujú. ¿cierto? Entonces, ese mismo día debería haber empezado con anticoagulantes. Sí. Y una semana con anticoagulantes ya se podría ocupar la extremidad con la trombosis, ¿o no? no, o sea, para un nuevo pickline, No para una vía venosa. No, Sí, no claro. nos dejan. sí es que si el paciente, pero una semana no alcanza a estar entre el LAPE en un rango seguro ¿No? Mm. ¿Y o cuánto? sea, Pero hay tratantes que lo autorizan. Ujú. wow, aquí al menos no basta solamente con eso, basta con una nueva eco o un nuevo escáner. Sí, a nosotros por lo menos nos tiene que autorizar incluso el vascular. Sí, pues, Claro, ahí sí. Sí. Ahí sí. Pero ahí más vale no correr el riesgo. sí. O sea, es ¿Pero muy cuánto tiempo sería así como prudente esperar? es que igual, Claro, como criterio seguro. igual depende un poco del paciente, ¿eh? Claro. No todos los pacientes responden al anticoagulante en los mismos tiempos. O sea, no todos llegan a... O sea, el margen aquí siempre lo ponemos que es el siguiente control médico, que eso es sí Exacto, o sí no es antes del mes. sí. Claro, porque tenemos un paciente con un R-CHOP y el paciente ya de por sí va a tener las plaquetas muy bajas, así que va a ser igual, no sé, estoy Por eso que ahí, especulando. claro, por eso que ahí la decisión es vascular tratante y ver Ay, qué es sí. lo antes que se pueda volver a retomar como el inicio de tratamiento. Sí, como jugando un poco al fuego. Decisión médica. Mm. Oye, mostrarles, al igual que, bueno, en los protocolos igual que el de catéter, también está el protocolo, ¿cierto?, de PICC-LANE.
Al menos nosotros instalamos, las enfermeras instalan PICC-Line, no, aquí no tenemos médicos ni anestesistas, ni nadie interesado en instalar PICC-Line, la verdad. Entonces, el manejo 100% de ella, les quise mostrar solo nuestra realidad para que supieran cuáles son los criterios de inclusión y exclusión, ¿cierto?, de candidatos como para PIC. Más que les vamos a compartir esta diapo y por honor al tiempo no vamos a leer en detalle cada uno, pero como exclusión lo que más en nuestra realidad impacta es sociocultural, porque tenemos muchos pacientes sociosanitarios, no tienen acceso a agua potable y eso no hay un lavado de manos de por medio para el tema del cuidado en domicilio, ¿cierto? La lejanía, de repente pacientes muy lejos, cuesta más la adherencia a las curaciones semanales del PIC en las redes de apoyo, en el fondo, el diagnóstico psiquiátrico que no tengan tratamiento o algún tipo de déficit de deterioro cognitivo que en el fondo se tiene que ir evaluando durante el ingreso médico y también en los controles con enfermeras para ir viendo si que realmente va a entender y comprender todas las indicaciones que hace la enfermera, ¿ya? O sea, de hecho, esto es súper común. A veces el médico indica el PIC y nosotros decimos, no, lo No, devolvemos. claro, Claro, aquí, sí. aquí eso es algo súper positivo y rescatable de los PIC line que se instalan por enfermera, donde aquí la voz de mando la tiene la enfermera. Y finalmente, independiente de que tengamos un protocolo que debemos seguir, obviamente, hay veces que uno dice, ya, pero a lo mejor este paciente lo podemos acomodar o lo educamos bien y puede resultar, pero aquí el criterio pasa por la enfermera. Y no necesariamente la última palabra la tenga el médico, ¿ya? Entonces, este tipo de cosas, uno como que le gusta defender como el lugar propio de la enfermería. Esa, Sí. Traje también, una duda en donde ustedes trabajan. ¿Todos los pacientes con quimioterapia lo hacen con PICC-Line? ¿O esa decisión, por ejemplo, cuando se van a instalar el catéter, ¿tienen la enfermera alguna injerencia o el médico nomás le deja la solicitud y él decide si es CBR o PICC-Line? O sea, nosotros el único criterio que tenemos unificado es que todos los pacientes tienen que ir por un acceso vascular seguro. En principio es el catéter y tenemos la opción de PICC-Line. Entonces, son complementarios. Y en algunos casos, por ejemplo, el médico sugiere el catéter y nosotros decimos, doctor, este paciente cumple criterios para PIC y tenemos la facilidad de que vive cerca, de que su tratamiento es corto, le podemos retirar inmediatamente, en fin. Entonces, sí tenemos opinión respecto del acceso vascular a usar, o al revés. A veces ellos indican el PIC y nosotros decimos no, en este caso debe ser un catéter. Solamente dejamos vía venosa periférica a los tratamientos cortos como radioquimio, en el caso de los cervicuterinos, por ejemplo, incluso en algunos esquemas de tratamientos muy cortitos que es un solo ciclo. También valoramos que pudiera ser por vía venosa, pero son los menos. La verdad es que el principio es que todo sea por catéter. sí. Ya. Sí. También aclarar, ¿cierto?, que en los protocolos tienen que estar las complicaciones relacionadas a la introducción y mantención de PIC. Todo el mundo debe saber que tampoco no va a ocurrir ningún evento adverso. Puede haber durante la instalación punción arterial, puede haber una trombosis, puede haber una hemorragia o un gran hematoma, puede haber alguna lesión nerviosa, puede haber alguna fractura o que migre el catéter al igual que el reservorio. Podría ocurrir a la colega o al profesional que instale PIC. Pueden haber reacciones de hipersensibilidad, reacciones alérgicas, por eso que hay que consultar, ¿cierto? Si hay algún tipo de antecedente de alergia, migración ya lo dije, y bueno, taponamiento cardíaco ya, Dios nos libre, Complejo. pero claro, sí podría haber. Y lo otro son las complicaciones que ya cuando está el catéter puesto, PIC con salida de secreción purulenta desde sitio de inserción. En el fondo aquí está cuáles son las intervenciones de un catéter con sospecha o francamente infectado, ¿ya? Notificar, retirar, cultivar en la punta, cultivo, notificar, hospitalización y evaluación del médico y tratamiento antimicrobiano según corresponde a la indicación médica, ¿ya? En recomendaciones, este procedimiento se debe realizar siempre por profesionales de enfermería capacitados o profesionales de salud capacitados, en este caso médicos podría ser. Es un procedimiento riguroso, estéril y máxima sepsis. Se recomienda que la adecuada elección para ser insertado este PIC no sea con más de 3 injertos por punción.
Les quise mostrar más un poquito como la realidad local, que lo más probable es que ustedes también lo tengan. Y el caso, el cual no sé si hay alguna consulta relacionada al tema anterior, como para pasar a la siguiente. Voy a ver el chat. No hay pregunta en el chat. Perfecto. Y el caso que no alcanzamos a ver, que es el caso de la vía venosa, que la verdad es que el caso, ¿lo tienes ahí? Sí, déjame. Les quisimos, mira, la instalación de vía, los cuidados de vía, yo creo que ustedes lo manejan bien y saben cuáles son, ¿no? No, Ah, pero espérame. estaba ahí en el. Mira, deja de compartir. Mm, I don't need. Deja de compartir. Ahí está. Chat. Y lo tenía. Ahí está, todavía estás compartiendo. Wait. Ahí. Y ahí anda el 4. Falta uno. ¿Dónde está la- Fernanda, ¿Sí? Cindy, lo que pasa es que yo sé que para algunos va a ser muy obvio y de hecho muy rutinario, pero para mí esto es todo un desafío. Cuando hablaban sobre las sensaciones de la enfermera que no es capaz, bueno, me siento así muchas veces cuando hablan de quimioterapia porque no es mi día a día, entonces por favor no vi en nada porque para mí es casi nuevo. Yo lo veo, pero no lo hago, por lo tanto es difícil estar desde una vereda de espectador, porque finalmente para mí esto es un tremendo desafío que voy a tener que implementar en mi trabajo y le voy a poner mucho color, mucho empeño, así que por favor sean lo más básicas posibles porque hay gente acá que se maneja en otras áreas, pues entonces eso quería pedirle, así que por favor no vi en nada. Oye, María José, por eso es importante que nos vayas como retroalimentando con tus consultas, que aquí no hay ninguna pregunta que va a quedar fuera como de como ninguna pregunta No tonta, la ni sientas básica, ni básica, para sencilla. nada. No, porque efectivamente tenemos aquí gente muy, muy preparada, muy capacitada, y otros que no, así que tenemos que nivelarte hacia arriba. Y cuando llegues a la quimio, claro, antes de la quimio, sí, cuando pases por tu paso práctico, vas a tener un paso práctico que es en el centro de simulación, en donde ahí vamos a poder ver más en terreno y podemos hacer un acompañamiento más dirigido, que también que por acá Y es un poco además, más difícil. o sea, advertir que a veces tenemos mucha experiencia, pero los errores se cometen igual. Sí, Sí, Entonces, nunca está de más ese reforzamiento de lo que a veces creemos súper básico, que es donde está el riesgo de que ocurran estos eventos que nadie quiere que pasen. Entonces, es un muy buen ejercicio estar refrescando y recordando desde lo básico hasta lo que parece como más avanzado. Pero sí, no hay problema, María José. Y de nuevo, lo mismo, o sea, deténnos. Si hay alguna duda, haz la pregunta, que la idea es que entre todos, porque no solo nosotras, entre todos respondamos. sí, ojo súper, que muchas gracias. igual hay unos videos que hay unos videos que son de instalaciones, de punción, están en la web, te los podemos mandar para reforzar en el fondo visualmente cómo es lo correcto, porque en lo escrito acá de repente no se entiende tan bien. Sí, se los agradecería un montón, así que mándalo nomás. Sí, yo feliz. Muchísimas gracias, se pasaron, chiquillas.